La muerte de Mariana había dejado un silencio insoportable en la casa. Apenas habían pasado unos días cuando Carlos, mi propio hijo, me soltó unas palabras que se sintieron como un golpe en el pecho. «Papá, mamá no va a volver y el cumpleaños de Daniela es solo una vez al año». No supe si lo dijo con frialdad o simple egoísmo, pero la frase se me quedó grabada. Al día siguiente, como si nada hubiera ocurrido, me llamó con una urgencia que no concordaba con la indiferencia de la víspera. Era mi oportunidad de responder a ese desprecio disfrazado de naturalidad, y decidí no dejarla pasar. A las 8:30 de la mañana marqué su número. Mis manos temblaban mientras lo hacía, acomodándome la corbata negra una y otra vez. En la encimera, la taza de café de Mariana aún conservaba la marca tenue de su lápiz labial, como si esperara que ella regresara a terminarla. El eco de su tarareo matutino parecía haberse borrado de las paredes. Tras 4 timbrazos, la voz adormilada de Carlos contestó. «Soy yo, hijo», dije con voz firme. «El funeral es a las 11:30. Del otro lado, música alta y risas». Al fondo, reconocí la voz de Daniela hablando sobre decoraciones. Carlos carraspeó antes de responder. «Papá, ya te lo dije ayer. La fiesta de cumpleaños de Daniela es esta noche. Llevamos meses planeándola». Sus palabras me atravesaron como agua helada. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «El funeral de tu madre es hoy, Carlos. Algo que pasa una sola vez en la vida», él insistió sin titubear. «Mamá no, va a volver. Pero el cumpleaños de Daniela, eso sí es una vez al año. Ya tenemos el catering y la banda instalándose». Sentí un nudo de indignación subir por mi garganta. «Tu madre te cuidó 35 años. Lo sé y lo valoro, papá. Pero no puedo dejar a Daniela en su día especial. ¿Lo entiendes?». La llamada terminó abruptamente. Me quedé mirando los lentes de lectura de Mariana, reposando junto al teléfono, como si también esperaran una respuesta. Eran las 8:47 de la mañana y el sol entraba por las ventanas que Mariana había limpiado la semana anterior. El brillo se reflejaba en mi anillo de bodas, recordándome cada promesa hecha hace más de 4 décadas. En la encimera descansaba el programa del funeral. El nombre de Carlos aparecía como portador del féretro. Con una calma helada, tomé mi pluma y taché su nombre. En el cementerio, las miradas buscaban al hijo ausente. «¿Dónde está Carlos?», preguntaba Patricia, la hermana de Mariana, con insistencia. Yo había ensayado la respuesta. Compromisos importantes. Pero pronunciar esas palabras fue amargo. Solo 23 personas asistieron para despedir a Mariana, y entre ellas no estaba su propio hijo. Permanecí junto al ataúd rodeado de las amigas del club de jardinería y viejos vecinos. El hueco vacío donde Carlos debía estar parecía un abismo. La señora Hernández se inclinó hacia mí y susurró. Estaba tan orgullosa de ese muchacho. Siempre hablaba de sus logros. Asentí sin poder hablar. Mariana había defendido a Carlos hasta su último aliento. Incluso cuando él no aparecía en las citas de quimioterapia, ella decía, «Las parejas jóvenes necesitan su espacio». El pastor habló de amor eterno y lazos familiares, pero cada palada de tierra que caía sobre el ataúd enterraba también mis ilusiones sobre mi hijo. Al volver a casa, el asiento del copiloto, donde Mariana siempre viajaba, estaba vacío. Prefería su pequeño Honda antes que mi camioneta. Decía que era mejor para el medio ambiente. La radio tocó su canción favorita y la apagué de inmediato. Al llegar a nuestra calle, todo parecía igual. Los jardines recortados, los buzones recién pintados, la misma imagen de la vida que Mariana y yo construimos juntos. Aparqué en la entrada y me quedé unos minutos dentro del coche, respirando hondo antes de enfrentar el vacío que me aguardaba. La llave giró en la cerradura con su característico clic, ese sonido familiar que tantas veces había anunciado la llegada a casa. Colgué las llaves en el gancho que Mariana instaló hace años. Un gesto pequeño,
pero que ahora pesaba como un ritual sagrado. Sin su tarareo en la cocina, sin el murmullo de la televisión, la casa parecía contener la respiración, inmóvil en medio de 4 décadas de recuerdos. Aflojé la corbata negra y me hundí en el sillón de cuero marrón que Mariana siempre decía que no combinaba con sus cortinas florales. Ella soñaba con redecorar, pero yo insistía en que había cosas más importantes. Ahora sabía que esas cortinas permanecerían para siempre. Desde la repisa, nuestra foto de boda me devolvió la mirada. Mariana, con solo 23 años, radiante en el vestido que heredó de su abuela. Nos casamos aquí mismo, en Querétaro, prometiéndonos todo lo que teníamos. Yo cumplí esa promesa, quizá demasiado bien. Los recuerdos comenzaron a llegar sin pedir permiso. Vi a Carlos dando sus primeros pasos en esta misma sala, sus manos regordetas estiradas hacia los brazos abiertos de Mariana. Recordé las fiestas de cumpleaños con decoraciones hechas a mano porque no podíamos costear las compradas, y las noches en que Mariana trabajaba turnos dobles en el restaurante mientras yo trataba de poner en marcha la constructora. Nunca se quejó, ni siquiera cuando las jornadas eran de 16 horas o cuando comíamos sopa de fideo durante semanas. Después de acostar a Carlos, me susurraba: estamos construyendo su futuro. En la mesita de noche encontré su Biblia, marcada en varios salmos. De entre sus páginas cayó una nota escrita con su letra firme y cuidada. Mi querido Antonio, no dejes que Carlos nos olvide. Le dimos todo lo que teníamos. Espero que haya sido suficiente. Todo mi amor. M. En el armario hallé una caja cuidadosamente guardada. Boletines escolares de Carlos desde el kinder hasta la universidad. Cada calificación destacada llevaba una anotación de Mariana. Orgullosa. Nuestro hijo brillante. Entre las fotos, la de su graduación me dolió más que ninguna otra. Carlos con toga y birrete, sosteniendo un título que Mariana y yo pagamos con años de sacrificio. Tomé una calculadora y, sin saber muy bien por qué, empecé a sumar. El enganche de su casa, 3,500,000 pesos. La boda con Daniela, 750,000. Su primer coche, 350,000. La maestría que insistió en cursar, pero jamás utilizó, 480,000. Los préstamos de emergencia para sus vacaciones, los caprichos de Daniela, los negocios que nunca prosperaron. En el lavavajillas, la taza de café de Mariana seguía intacta. Sobre la mesa, su novela romántica permanecía abierta con un marcador, esperando a unos ojos que jamás volverían a leerla. Tarjetas de recuperación enviadas por amigos ocupaban la encimera, recordándome que ellos habían mostrado más interés por sus últimos meses que su propio hijo. Las cifras seguían creciendo, y con ellas el peso sobre mi pecho. En 15 años, Carlos había recibido 8,470,000 pesos. Casi 9 millones que entregamos con amor y esperanza. Recordé a mi propio padre, un hombre duro que me dio apenas 200 pesos y un apretón de manos cuando dejé la casa. «Constrúyete tú mismo», me dijo. Tal vez tenía razón. La noche cayó y no encendí las luces. Escuché un coche detenerse en la entrada, pero no me moví. Si Carlos quería hablar, sabía perfectamente dónde encontrarme. A las 6 de la mañana siguiente, me senté en mi escritorio con carpetas perfectamente alineadas. Cada una llevaba un título claro. Carlos, educación, Carlos, casa, Carlos, boda. Mi café se enfrió mientras abría la calculadora de la computadora, listo para un ajuste de cuentas que Mariana, con su corazón amable, jamás habría exigido. Los lentes de lectura reflejaban la luz de la pantalla mientras revisaba 15 años de transferencias etiquetadas como préstamo o ayuda de emergencia. 4 años de universidad, 520,000 pesos por año. Recuerdo escribir cada cheque mientras Mariana trabajaba turnos extra para cubrir nuestras propias cuentas. Luego la maestría. Otros 480,000 pesos para un título que abandonó, pretextando que necesitaba encontrarse a sí mismo en Europa. Viaje.
que costó 350,000 pesos. La compra de la casa casi nos llevó a la quiebra. 3,500,000 pesos como aval. Carlos tenía 25 años y un anillo de compromiso para Daniela en el dedo cuando me pidió ese dinero. Su promesa de «te lo pagaré cuando el negocio despegue» se quedó flotando en el aire, igual que todos sus compromisos rotos. Mientras repasaba las carpetas, un cuaderno escondido entre los papeles cayó al suelo. Era el registro personal de Mariana, su letra clara documentando cada sacrificio que habíamos hecho por Carlos. Cena de aniversario cancelada. Carlos necesita 50,000 para reparar el coche. Pospuse mi cita médica. Boda de Carlos más costosa de lo esperado. Compré comida genérica este mes. Enviamos dinero para el cumpleaños de Daniela. Cada anotación era como una herida abierta. La última página llevaba una frase que me golpeó directo al corazón. Le dimos todo a Carlos. Solo espero que nos recuerde con cariño. La suma final en mi calculadora era escalofriante. Más de 8,5 millones invertidos en su vida adulta. Recordé las palabras de mi padre y cómo él jamás me regaló más que la lección de valerme por mí mismo. Carlos, en cambio, había vivido como si nuestra cuenta bancaria fuera su herencia anticipada. Esa mañana decidí que la indulgencia había terminado. Mariana me había advertido. Tal vez le damos demasiado. No la escuché entonces. Ahora era demasiado tarde para ella, pero no para actuar. Cerré las carpetas y miré la foto de Mariana en el escritorio. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme. Tenías razón en preocuparte. En ese momento sonó el teléfono. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. «Hola, papá. Espero que estés bien después de ayer», dijo con su tono alegre, el mismo que usaba cada vez que necesitaba algo. Noté que evitó mencionar el funeral o preguntarme cómo me sentía sin Mariana. «Lo estoy manejando», respondí, mi voz firme mientras miraba los documentos financieros esparcidos frente a mí. «Mira, te llamo porque surgieron unos gastos inesperados. La fiesta de Daniela fue increíble, pero nos pasamos un poco. Ya sabes, solo se cumplen 32 una vez, ¿no?» Escuché de fondo la voz de Daniela. «Dile lo de la banda». Carlos continuó. «Sí, contratamos una banda en vivo. Fuimos al nuevo asador y le compré un brazalete de diamantes. Espectacular. Pero ahora las cuentas suman 150,000 pesos y necesitamos que nos ayudes. Ayer había enterrado a mi esposa. Hoy, mi hijo me pedía dinero para pagar una fiesta». La cifra se formó en mi mente de inmediato. Préstamo número 47 en 15 años. Sentí una calma extraña al responder. «No». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «¿Cómo que no?», preguntó Carlos, como si la palabra le resultara ajena. «¿Hay algún problema con el banco?». «No, Carlos», dije con firmeza. «No voy a darte más dinero». Su tono cambió de alegre a incrédulo. «¿En serio? ¿Me estás diciendo que no ahora, después de todo lo que hemos pasado esta semana?». Lo dijo como si él hubiera sido la víctima del funeral, en lugar del ausente. «Tienes 35 años. ¿Y qué? Ayudar a tu hijo en un apuro no debería ser un problema. No es como si no pudieras pagarlo». Desde el fondo, Daniela gritó. «Dile que necesitamos ese dinero, ya lo gastamos». Respiré hondo y repetí. «No». Por primera vez en décadas, le estaba negando algo a Carlos. La incredulidad de Carlos se transformó rápidamente en reproche. «Esto es increíble. Mamá acaba de morir y tú estás siendo mezquino con el dinero. Ella querría que nos ayudaras». Su manipulación era tan natural, tan practicada, que me pregunté cuántas veces había usado ese recurso para salirse con la suya. Recordé todas las ocasiones en que Mariana y yo cedimos porque él invocaba la lealtad familiar. «Tu madre quería que estuvieras en su funeral», dije con calma. Escuché cómo su respiración se agitaba al otro lado de la línea. «Bien. Lo resolveremos nosotros mismos. Pediremos prestado a los padres de Daniela o maximizaremos las tarjetas. Pero no esperes que vengamos mucho si vas a ser así». Era una amenaza velada,
una de tantas que había usado a lo largo de los años, su presencia como recompensa, su ausencia como castigo. Entiendo, respondí sereno. ¿Qué entiendes?, preguntó desconcertado. Cuídate, Carlos, colgué antes de que pudiera responder. Por primera vez en mucho tiempo había terminado una conversación con mi hijo en mis propios términos. Abrí mi laptop y busqué el expediente laboral de Carlos. Mañana no hablaríamos como padre e hijo, sino como jefe y empleado. Llevaba años olvidando que esa diferencia existía. A las 7:30 de la mañana siguiente, crucé el vestíbulo de Construcciones Torres 2 horas antes de que Carlos llegara. En la pared de gerencia colgaba su foto, sonriendo con traje y corbata, un conjunto que yo mismo le había comprado. Esa mañana la observé con otros ojos. Ya no veía promesa, sino arrogancia. En mi oficina extendí sobre el escritorio 8 años de registros laborales. Los plazos incumplidos, las quejas de contratistas, los gastos inflados y los proyectos retrasados formaban un patrón claro de negligencia profesional. Había defendido cada error en nombre de la familia, alentado por los recordatorios de Mariana de que Carlos aún estaba aprendiendo. Pero la realidad era otra. Cualquier otro empleado habría sido despedido hace años. A las 8:45 llamé a Sara Méndez, directora de Recursos Humanos. Necesitaría que todo el papeleo estuviera listo y que el protocolo se siguiera al pie de la letra. Sara no mostró sorpresa cuando le expliqué mi decisión. Había estado documentando las faltas de Carlos durante meses, esperando que yo actuara. Prepararé los documentos de terminación de inmediato, dijo con profesionalismo. ¿Escolta de seguridad? Sí. Protocolo estándar para despidos de gerencia. Me quedé solo, practicando frente al espejo de mi oficina. No habría emociones, ni largas explicaciones, solo lo que la ley exigía. Carlos entraría como empleado y saldría como exempleado. Las 9:30 llegó, 15 minutos tarde, bromeando con la recepcionista sobre la resaca de la fiesta de Daniela. Su risa resonaba por el vestíbulo, ajena a lo que le esperaba. Se detuvo en la máquina de café y escuchó mi voz por el intercomunicador. «Carlos, ven a mi oficina de inmediato». «Claro, papá, déjame tomar mi café». «Ahora, Carlos», él. Silencio que siguió me indicó que había percibido el cambio en mi tono. Sus pasos se acercaron lentamente. Al abrir la puerta y ver a Sara con los documentos, su sonrisa vaciló. «¿Qué pasa con este montaje tan formal?», intentó decir con su tono habitual, pero la inseguridad se colaba en su voz. Yo permanecí sentado, las manos cruzadas sobre el escritorio. «Carlos, tu empleo en Construcciones Torres ha terminado, con efecto inmediato». Se rió, forzada e incrédula. «Muy gracioso, papá. ¿De qué se trata esto realmente?». Deslicé los papeles de terminación hacia él. «Por favor, revisa y firma donde se indica». Lo sostuvo como si le quemaran las manos. Sus ojos recorrieron las líneas legales y su rostro palideció. «No puedes hablar en serio. Este es nuestro negocio familiar. Esta decisión se basa en tu desempeño laboral y conducta profesional», dije sin levantar la voz. «Tu puesto ha sido eliminado debido a una reestructuración. Esto es por la llamada de ayer, ¿verdad?». Su voz se quebró levemente. «Mira, lo siento por lo del dinero. Podemos arreglarlo. Seguridad te acompañará para recoger tus pertenencias». Su incredulidad dio paso a la desesperación. «Mamá no querría esto, lo sabes», dijo inclinándose hacia adelante, intentando usar la culpa que tantas veces le había funcionado. Presioné el botón para llamar a seguridad. «Esto es una decisión de negocios, no personal. Miguel Torres». El jefe de seguridad apareció en la puerta con una expresión firme pero respetuosa. El rostro de Carlos enrojeció al comprender que la humillación era real. Los empleados comenzaron a asomarse desde el pasillo, viendo cómo el hijo del dueño era tratado como cualquier otro trabajador despedido. «Papá, por favor».
Fue su último intento mientras recogía su taza de café y una foto de Daniela. Del escritorio. Piensa en lo que esto significa. Ya lo he hecho, respondí mirándolo directamente a los ojos. Desde mi ventana lo vi cargar su pequeña caja de pertenencias hasta el coche, los hombros tensos, sin saber si temblaban de rabia o de vergüenza. Sara regresó con los documentos firmados. Todos los códigos de acceso han sido cambiados. Su ingreso al sistema está bloqueado, informó con precisión. Yo mismo retiré la foto de Carlos de la pared de gerencia y la guardé boca abajo en un cajón. El espacio vacío que dejó parecía, de algún modo, más limpio. Unos minutos después, mi secretaria tocó la puerta. «Señor Torres, hay alguien aquí sin cita». El sonido de tacones apresurados sobre el mármol del vestíbulo precedió a la entrada de Daniela, impecable, pero con el cabello ligeramente revuelto por el viento. Carlos la seguía, con el rostro derrotado. «¿Cómo te atreves a humillar a Carlos así?», exclamó Daniela señalándome con un dedo acusador. Permanecí sentado, sin reaccionar a su teatralidad. Carlos intentó interponerse. «Daniela, déjame manejarlo». Ella lo ignoró. «Tenemos cuentas que pagar, un estilo de vida que mantener. Este negocio también le pertenece a Carlos. Este es un lugar de trabajo privado», respondí con calma. «Necesitas irte». El rostro de Daniela se tornó más rojo. «Merecemos una indemnización. Al menos 6 meses. Carlos ha trabajado aquí 8 años. Nos lo debes». Carlos trató de calmarla. «Papá, por favor, ¿podemos hablar en privado?» «No», lo interrumpió ella. «Necesita escucharlo. Conozco las leyes de despido injustificado. Carlos era un empleado a voluntad». Aclaré con serenidad. La ley ni el contrato exigen indemnización. Daniela entonces pasó al ataque personal. «Mariana estaría avergonzada de ti. Esto es una crisis tuya, ¿verdad? Solo eres un viejo amargado descargando tu frustración». El color abandonó el rostro de Carlos. «Daniela, no digas eso. Mantener la compostura fue un reto, pero estaba preparado». Ya no me afectaban sus manipulaciones disfrazadas de indignación. Carlos, intentando recuperar el control, bajó el tono. «Papá, sé que me equivoqué con lo del funeral. Lo siento, pero destruir mi carrera no traerá a mamá de vuelta. Piensa en lo que esto significa para nuestra familia, para futuros nietos». Sus palabras se quedaron flotando en el aire, huecas. Miré a este hombre que compartía mi sangre, pero no mis valores, y me pregunté en qué momento había perdido el rumbo. Daniela, con una sonrisa amarga, lanzó su golpe final. «Demandaremos por la herencia de Mariana. Carlos tiene derecho a la mitad de todo. Sabemos de la póliza de seguro de vida». «Mariana me dejó todo a mí», respondí sin levantar la voz. La seguridad de Daniela se tambaleó por un instante. «Eso es imposible. Consultaremos a un abogado». Presioné el botón de seguridad. Miguel regresó con refuerzos, llenando la puerta de la oficina. Varios empleados se habían congregado en el pasillo, atraídos por los gritos. «No me voy», gritó Daniela mientras la seguridad se acercaba. «Esto es robo, es abuso». Sus intentos de resistirse fueron inútiles, pero no silenciosos. Cada palabra, cada acusación resonó por el vestíbulo, convirtiéndose en un espectáculo para toda la oficina. Carlos observaba, cada vez más hundido en la humillación, viendo cómo su esposa era escoltada fuera del edificio. Cuando el ruido se desvaneció, quedó solo conmigo. Se acercó y, en un susurro, intentó su última maniobra emocional. «Soy toda la familia que te queda». Era un golpe calculado, diseñado para quebrarme. En vez de eso, me dio absoluta claridad. Lo miré con frialdad. «No, solo eres alguien que solía ser mi hijo». Vi cómo su rostro se desmoronaba. Por un instante, apareció el niño que corría a mis brazos después de la escuela, pero la imagen se desvaneció rápido, reemplazada por el hombre arrogante
que había aprendido a manipular. Se marchó sin decir más. Me quedé solo y la oficina recuperó su silencio. Atendí a los empleados que se habían acercado por curiosidad, explicando con profesionalismo que se trataba de un asunto personal que no afectaría las operaciones. La mayoría asintió. Muchos habían sido testigos del mal desempeño de Carlos durante años. Asegúrense de que la señora Torres no vuelva a entrar a este edificio, instruí a seguridad. Una vez que la puerta se cerró, sentí un leve temblor en las manos. Lo más difícil estaba hecho. Miré la foto de Mariana y murmuré: espero que lo entiendas. Encendí la computadora y busqué abogados de planificación patrimonial. Era momento de dar el siguiente paso. Concerté una cita con Roberto Chávez para esa misma tarde. Luego, mi mirada se posó en el calendario. El cumpleaños de Carlos estaba marcado para el próximo mes. Sin dudarlo, lo borré. Las oficinas de Chávez y Asociados ocupaban el último piso del edificio más alto de Querétaro. A las 2:30 de la tarde, caminé por el elegante vestíbulo de mármol con mi maletín de cuero en mano. Dentro llevaba el testamento de Mariana, las pólizas de seguro y un registro minucioso de nuestras finanzas, documentos que redefinirían por completo el destino de nuestro patrimonio. La recepcionista me reconoció de inmediato y me condujo a la oficina de esquina de Roberto Chávez. La luz de la tarde entraba por las enormes ventanas, iluminando hileras de libros legales y carpetas cuidadosamente organizadas. Roberto, un amigo de más de 20 años, se levantó de su escritorio de caoba y me estrechó la mano con una expresión de sincera preocupación. «Antonio, ¿cómo estás?», preguntó con voz cargada de empatía. «He estado mejor», respondí, rechazando su oferta de café y sentándome frente a él. «Necesito hacer cambios en mi planificación patrimonial». Roberto adoptó de inmediato su tono profesional. «Por supuesto. Tras el fallecimiento de Mariana, es normal actualizar beneficiarios». «No», lo interrumpí con firmeza. «Voy a eliminar a Carlos por completo». Su expresión vaciló por primera vez. «Antonio, necesito entender qué motiva esta decisión». Lessing. Conté, sin dramatismos, la ausencia de Carlos en el funeral y sus palabras exactas sobre la fiesta de cumpleaños de Daniela. Vi cómo el gesto de Roberto se endurecía a medida que relataba los detalles. «Quiero un testamento completamente nuevo», continué. «El beneficiario principal será la Fundación Conmemorativa Mariana Torres». Roberto dejó de escribir para mirarme fijamente. «¿Estás completamente seguro?». «Nunca he estado más seguro de nada». Le expliqué mi plan: becas para niños desfavorecidos, fondos para la investigación del cáncer, apoyo a causas que Mariana amaba. Carlos debía quedar explícitamente excluido junto con cualquier posible descendencia futura. Roberto asintió lentamente, impresionado por la claridad de mi decisión. Le propuse transferir los activos de la empresa a un fideicomiso irrevocable para protegerlos de futuras demandas, manteniendo yo el control mientras viviera y que la fundación heredara la propiedad a mi muerte. Cambiaríamos todos los beneficiarios de seguros y venderíamos la casa familiar, destinando el dinero a la fundación. Las joyas de Mariana serían subastadas para caridad, excepto su anillo de bodas, que sería enterrado conmigo. ¿Y las pertenencias de la infancia de Carlos?, preguntó con cautela. «Donadas», respondí sin titubear. «Estoy eliminando sistemáticamente a Carlos de mi vida». Roberto cumplió con su deber profesional, asegurándose de que mi juicio estuviera claro. Mis respuestas y la meticulosa planificación le confirmaron que no actuaba por impulso. Procedimos con la ceremonia formal de firma ante 2 testigos legales. Con cada trazo de mi pluma, la exclusión de Carlos se volvía irreversible. Cuando terminamos, Roberto me miró con una mezcla de respeto y solemnidad. «Mariana estaría orgullosa de esta fundación», dijo. «Siempre creyó en la educación y en ayudar a los demás. Por primera vez desde su muerte,
Sentí un alivio genuino. Esto no era venganza, era justicia. Salí de la oficina de Roberto con la sensación de haber cerrado un capítulo y abierto otro completamente distinto. El sol comenzaba a descender sobre Querétaro, tiñendo los edificios de tonos dorados. Revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Carlos y 2 mensajes de voz que eliminé sin escucharlos. No tenía interés en oír excusas o súplicas. Mi siguiente destino era el Club Campestre. Llevaba 15 años siendo miembro y tesorero de la Junta. El vestíbulo me recibió con su habitual aroma a café recién hecho y cuero pulido. Las paredes estaban adornadas con retratos al óleo de los fundadores y lámparas de cristal que reflejaban una luz cálida sobre la alfombra impecable. En la sala de conferencias, 12 miembros de la Junta charlaban de manera distendida antes de comenzar la reunión oficial. Guillermo Hernández, el presidente, se acercó con un gesto afectuoso. «Antonio, el servicio conmemorativo fue hermoso. Mariana habría estado complacida». «Gracias por las flores, Guillermo», respondí con cordialidad. En ese momento se acercó Patricia Morton, hermana de Mariana y miembro de larga data del club. Su pregunta llegó sin rodeos. «Estuve buscándote durante el servicio. ¿Dónde estaba Carlos?». Hice una pausa breve. Decidí que la verdad honraría más la memoria de Mariana que cualquier diplomacia. Carlos eligió no asistir al funeral de su madre. El silencio se propagó por la sala como una ola invisible. El rostro de Patricia se tornó pálido. «¿Qué quieres decir con eligió?», repetí, palabra por palabra, lo que Carlos me había dicho sobre el cumpleaños de Daniela. Vi cómo las expresiones de disgusto se dibujaban en los rostros de Vincent, quienes me escuchaban. Sin saberlo, acababa de encender la mecha de un incendio social. No habían pasado ni 10 minutos cuando la noticia empezó a circular por el club como un viento invisible pero imparable. Nancy, la esposa de Guillermo, había escuchado mi relato desde el pasillo y con la eficiencia propia de las damas de la alta sociedad, comenzó a hacer llamadas discretas. En menos de una hora, el club de bridge de las señoras ya comentaba, con indignación, la ausencia de Carlos en el funeral. Antes de que terminara la tarde, la historia había llegado a oídos de media élite social de Querétaro. Yo no lo sabía en ese momento, pero la maquinaria silenciosa del juicio social ya se había puesto en marcha. La primera señal la recibió Daniela al día siguiente, durante su clase de yoga en el exclusivo estudio que tanto presumía. La instructora, con una sonrisa tensa, le pidió que se retirara en mitad de la sesión. «Preferimos miembros con valores familiares», fue la escueta y fría explicación. Pocas horas después, Carlos recibió una llamada del Club Campestre cancelando su reserva para el almuerzo. La voz del administrador fue cortés, pero inequívoca. «Su mesa habitual ya no está disponible. En La Mariposa, su restaurante favorito, la anfitriona lo recibió con una expresión incómoda y le informó que no había mesas libres por el momento, aunque Carlos pudo ver varias vacías. El sábado llegó la humillación más personal para él. En su grupo de golf, 3 de sus compañeros inventaron excusas y se marcharon antes de iniciar el juego. El gerente de la tienda del club, que siempre lo había tratado con deferencia, le sugirió que quizá estaría más cómodo en otro lugar. Carlos caminó solo hacia su coche, sintiendo el peso de cada mirada. Mientras tanto, Daniela intentó refugiarse en sus rutinas de compras, pero la realidad la alcanzó en una boutique de lujo. La vendedora, que solía recibirla con sonrisas y café, la atendió con frialdad. Su solicitud de abrir una línea de crédito se retrasó misteriosamente, y el gerente le aconsejó amablemente que explorara otras opciones. Era solo el inicio del aislamiento, y no había intervención mía. Todo ocurría de forma orgánica. La comunidad, con sus códigos no escritos, estaba haciendo su trabajo. El golpe profesional para Carlos llegó con la misma rapidez que el social. Sus entrevistas de trabajo comenzaron a cancelarse sin explicación. Algunos contactos de negocios dejaron de contestar sus llamadas,
y otros se limitaban a responder con correos fríos y evasivos. En la Cámara de Comercio, un almuerzo de networking terminó abruptamente cuando varios asistentes, después de intercambiar miradas incómodas, se levantaron de la mesa. Carlos empezaba a comprender que la historia del funeral se había filtrado en todos los círculos que antes le abrían puertas. Para Daniela, el colmo llegó en su cita mensual en el salón de belleza más exclusivo. Mientras esperaba en la recepción, escuchó a un par de clientas comentar en voz baja sobre la esposa del hombre que no fue al funeral de su madre. Su turno fue cancelado de manera repentina, con la excusa de un error en la agenda. Salió del lugar con el maquillaje, corrido por las lágrimas. El periódico local no tardó en añadir leña al fuego. La columnista de Sociedad dedicó un párrafo a la desconcertante ausencia de un hijo en el último adiós a una mujer muy querida en nuestra comunidad. No mencionó nombres, pero todos sabían de quién se trataba. En la iglesia, antiguos conocidos los evitaban en los pasillos, y en los eventos públicos ya nadie se acercaba a saludarles. Los intentos de Carlos por justificarse eran inútiles. Sus palabras rebotaban contra una muralla de desaprobación silenciosa. Finalmente, en la intimidad de su casa, la tensión explotó. Daniela, con los ojos encendidos por la ira, lo enfrentó. «Has destruido nuestra reputación, Carlos. Si no arreglas esto, me voy. Era el principio de una tormenta aún más grande. Y yo sabía que lo peor para ellos estaba por llegar». Mañana siguiente trajo una oportunidad perfecta para dar el siguiente paso. Mientras desayunaba, recibí la llamada del gerente del banco. Su voz era cortés, pero cargada de preocupación. «Señor Torres, el pago de la hipoteca de Carlos y Daniela tiene un atraso de 30 días. Usted figura como garante, ¿correcto?» Me quedé en silencio unos segundos, observando cómo el vapor se elevaba de mi taza de café. «Sí», respondí. «Me gustaría programar una reunión para mañana a primera hora y discutir cambios en mis garantías». Colgué, sabiendo que la presión financiera terminaría de hacer el trabajo que el exilio social ya había iniciado. A las 9 de la mañana siguiente, atravesé el vestíbulo de mármol del Banco Nacional. Las paredes lucían retratos al óleo de empresarios que habían construido sus fortunas con trabajo duro y principios sólidos, algo que Carlos jamás entendió. La oficina del gerente, David Hernández, tenía vistas al río Santiago. Sobre su escritorio, un desorden calculado, papeles de hipoteca, contratos de préstamo y formularios de garantía. Su nerviosismo era evidente. «Antonio, gracias por venir con tan poca antelación. La hipoteca de Carlos ya tiene 2 meses de atraso. El monto vencido es de 184,000 pesos. Me senté entrelazando las manos. Entiendo que espera que cubra ese pago como he hecho los últimos meses. Pero hoy he venido a retirarme como garante. David parpadeó, incrédulo. No lo entiendo. Has respaldado este préstamo durante 8 años. Sin decir más, puse sobre su escritorio los documentos que Roberto Chávez había preparado. El abogado del banco, consultado por altavoz, confirmó que todo estaba en orden. Esto significa que tendremos que iniciar una ejecución hipotecaria, dijo David con un hilo de voz. Lo sé, respondí, y le pido que agilice el proceso. Mientras, yo salía del banco con la certeza de que acababa de cortar la última red de seguridad financiera de Carlos y Daniela. Al otro lado de la ciudad, mi hijo enfrentaba otra humillación. Era su 10ª entrevista laboral en apenas 2 semanas, y el patrón se repetía: un recibimiento frío, preguntas superficiales, y la sensación de que el entrevistador ya sabía más de él de lo que se decía en la sala. Cuando intentaba explicar que estaba buscando nuevos retos, notaba el leve gesto de desinterés que anunciaba el final. «Gracias por su tiempo, señor Torres. Le avisaremos», era siempre la frase de cierre, con ese tono educado que en realidad significaba «no vuelva a llamar». Daniela, por su parte, vivió su propio desastre ese mismo día.
En una tienda departamental intentó pagar con su tarjeta platino, pero fue rechazada en la caja por una compra mínima, un simple rímel. La cajera le pidió otro medio de pago con una amabilidad que solo agravó la humillación. Furiosa, llamó al servicio al cliente de la tarjeta, y ahí escuchó la verdad. Su codeudor había retirado su garantía y la cuenta quedaba suspendida hasta saldar el monto pendiente. La furia de Daniela se desató esa noche en casa. Recorrió la sala oscura, iluminada apenas por la luz de unas velas. La electricidad había sido cortada por una deuda de más de 12,000 pesos. Y con sus tacones resonando contra el piso de madera, acusó a Carlos de arruinar sus vidas. Él intentó culparme, alegando que estaba vengativo, pero Daniela ya no escuchaba. «Arréglalo o me voy», sentenció con la voz cargada de veneno. Carlos pasó las siguientes horas intentando solicitudes desesperadas de crédito, todas rechazadas de inmediato. Sin empleo estable y con las tarjetas de Daniela al límite, su única conversación pendiente era sobre bancarrota. Era la primera vez que lo veía, aunque fuera a la distancia, enfrentarse a un problema que no podía resolver con una llamada a papá. La idea de la bancarrota los golpeó como una condena, pero aún así intentaron retrasar lo inevitable. Organizaron una venta de garaje con sus artículos de lujo, bolsos de diseñador, zapatos casi nuevos, relojes costosos. Lo que alguna vez costó miles se vendía por centavos. Regalos de boda, valorados en cientos de pesos, terminaban en manos de desconocidos por 200. Los antiguos amigos del vecindario pasaban frente a su casa, miraban por curiosidad, pero ninguno se detenía a ayudar. Daniela observó cómo su colección de joyas desaparecía pieza por pieza, entregada a compradores que regateaban sin piedad. Carlos, en silencio, vendía sus preciados palos de golf a un adolescente que apenas sabía sostenerlos. El BMW, símbolo de su estatus, fue embargado a Sine Nabre, plena luz del día. El hombre del embargo, impaciente, esperaba mientras Carlos retiraba sus pertenencias del maletero. Los vecinos observaban la escena desde sus ventanas, y cada mirada era una puñalada a su orgullo. Esa noche pasé por su calle. Desde mi coche, vi la casa iluminada solo por la tenue luz de las velas, sombras moviéndose entre las paredes que antes presumían con orgullo. No sentí crueldad, sino justicia. Mariana siempre enseñó que las acciones tienen consecuencias, y Carlos finalmente estaba aprendiendo esa lección, aunque fuera de la forma más dura. Unos días después, Carlos me llamó. Su voz sonaba distinta, más apagada. «Quiero que nos veamos cara a cara», dijo. «Hay algo importante que decirte». Acepté encontrarme en el Parque La Cañada, el mismo lugar donde le enseñé a andar en bicicleta 3 décadas atrás, cuando todavía me miraba con admiración en lugar de cálculo. Colgué el teléfono y, antes de salir de casa, tomé una foto enmarcada de aquel momento. Observé al pequeño Carlos sobre su bicicleta con una sonrisa inocente, y luego la puse boca abajo sobre el escritorio. 6 meses después de aquella llamada, mi estrategia llegaba a su clímax. La subasta de ejecución hipotecaria se celebró en las escalinatas del Palacio de Justicia una fresca mañana de noviembre. Aparqué mi sedán negro al otro lado de la calle y desde allí observé cómo una pequeña multitud de inversores y curiosos se reunía para escuchar al subastador. Carlos y Daniela permanecían apartados, intentando mantener la compostura, aunque las lágrimas de ella eran evidentes. El subastador comenzó con tono burocrático. «Puja inicial, 2.800.000 pesos por esta casa colonial de 4 recámaras». Una mujer vestida con un impecable traje azul marino levantó la mano. Carlos la miró con curiosidad, susurrando algo a Daniela. La puja subió rápidamente hasta los 3.150.000 pesos. Solo quedaban en competencia la mujer misteriosa y un contratista local. Entonces mi abogado, Roberto Chávez, apareció y le hizo un discreto gesto a la mujer. Vi cómo la expresión de Carlos cambiaba de intriga a conmoción.
Ese es el abogado de mi papá, alcanzó a decirle a Daniela. No lo haría, replicó ella incrédula. No podría. La subasta siguió su curso. 3.170.000. ¿A la una? ¿A las dos? Vendido. El martillo golpeó y su destino quedó sellado. Bajé de mi coche y crucé la calle. Al verme, Carlos entendió de golpe que todo había sido planificado. El retiro de mi garantía, la fecha precisa, la cantidad exacta de la puja. Sara Méndez, mi secretaria, era la mujer misteriosa, actuando como representante de una sociedad recién creada bajo mi control. Carlos se acercó tambaleante. ¿Cómo pudiste hacernos esto? No hice nada, respondí con frialdad. El banco lo hizo. Daniela explotó en insultos, acusándome de abuso y de senilidad. Roberto, imperturbable, tomó nota de cada palabra. La seguridad intervino para apartarlos. Yo, mientras tanto, observaba la escena con la serenidad de quien sabe que todo ha salido exactamente como lo planeó. La escritura de la casa se firmó 3 días después, en la misma notaría donde Mariana y yo habíamos formalizado la compra años atrás. Roberto y yo entramos primero. La atmósfera olía a papel nuevo y café recién hecho. A través del ventanal, pude ver a Carlos y Daniela esperando en la acera, rodeados de cajas improvisadas con sus últimas pertenencias. Ya no vestían como antes. Sus ropas eran simples, gastadas, y el maquillaje de Daniela estaba lejos del impecable arreglo que solía exhibir. La notaria, una mujer de modales impecables, repasó los documentos y me entregó la pluma. Con una sola firma, la propiedad pasó a manos de la sociedad que había creado para la Fundación Conmemorativa Mariana Torres. No hubo brindis ni fotos, solo el silencio solemne de un cierre calculado. Cuando salimos, Carlos dio un paso al frente, su voz quebrada entre rabia y súplica. «Papá, no tenemos dónde ir». Lo miré un instante, buscando alguna chispa de humildad verdadera, pero solo vi desesperación teñida de resentimiento. Deberías haber pensado en eso cuando decidiste que una fiesta era más importante que tu madre. Respondí y me alejé. Daniela lo tomó del brazo, intentando arrastrarlo hacia un taxi que aguardaba. Él, sin embargo, se quedó de pie, mirando cómo me subía a mi coche. Por un segundo, creí que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Cerré la puerta y arranqué, dejándolos atrás, pequeños en medio de la acera, como 2 piezas sobrantes de un tablero que ya no juego. Ese mismo día, ordené que se iniciara la renovación de la casa. Se derribaron las paredes interiores, se retiraron los muebles que quedaban y se comenzó a pintar con tonos claros. Ese lugar ya no sería un símbolo de lujo vacío, sino la sede de programas educativos y de apoyo social. Era la victoria final. No solo había recuperado lo que era mío, sino que lo había transformado en algo que honraría para siempre la memoria de Mariana. La inauguración de la Fundación Conmemorativa Mariana Torres se programó para finales de enero. Durante semanas la antigua casa de Carlos y Daniela se transformó. Los ventanales dejaron pasar la luz que antes ocultaban pesadas cortinas. El jardín delantero volvió a florecer y las habitaciones se llenaron de estantes con libros, escritorios y material didáctico. Donde antes reinaban el mármol frío y los adornos ostentosos, ahora había colores cálidos, murales pintados por jóvenes artistas y fotografías de Mariana sonriendo en distintos momentos de su vida. El día de la apertura, el vestíbulo estaba repleto de invitados, empresarios, maestros, voluntarios y familias que serían beneficiadas por las becas. La prensa local cubría el evento. Las cámaras enfocaban cada detalle mientras un grupo de niños con uniformes impecables sostenían globos blancos. Tomé la palabra frente a todos. Este lugar es para dar oportunidades donde antes no había esperanza. Mariana creía que el verdadero legado se mide en vidas tocadas, no en bienes acumulados. Hubo aplausos sinceros. Entre la multitud vi a Patricia, la hermana de Mariana, con lágrimas en los ojos. Me abrazó y susurró:
Ella estaría orgullosa. Afuera, en la acera de enfrente, distinguí dos figuras conocidas. Carlos y Daniela, vestidos con ropa modesta, observaban desde la distancia. No se acercaron ni intentaron interrumpir, pero la mirada de Carlos estaba cargada de algo que no supe descifrar. Quizá rabia, quizá arrepentimiento, o una mezcla de ambos. Daniela, en cambio, parecía impasible, con los brazos cruzados y los labios apretados. No hice gesto alguno para invitarlos. Este no era su momento, ni su lugar. La ceremonia continuó, y en cada palabra, en cada foto, Mariana volvía a vivir a través de la misión de la fundación. Al finalizar, liberamos los globos al cielo. Vi cómo se elevaban hasta perderse de vista, llevándose con ellos el último vestigio de dolor que me unía a la traición de mi hijo. En los meses siguientes, la fundación creció más rápido de lo que había imaginado. Empresas locales ofrecieron donaciones, universidades firmaron convenios para becar a nuestros estudiantes y voluntarios llegaban cada semana para dar clases de refuerzo y talleres de oficios. Cada rincón de la casa rebosaba actividad. En la mise des antigua sala principal, ahora se impartían clases de computación. El comedor, antes escenario de cenas ostentosas, se había convertido en biblioteca. Y el jardín trasero, que Carlos y Daniela apenas usaban, estaba lleno de huertos donde los niños aprendían a cultivar sus propios alimentos. Los periódicos y noticieros comenzaron a cubrir nuestras actividades con entusiasmo. Las fotografías mostraban a los niños recibiendo sus certificados, a las familias agradeciendo y a los jóvenes de la comunidad participando en proyectos que hasta hacía poco parecían inalcanzables. Cada nota llevaba el nombre de Mariana como estandarte, recordándole a la ciudad que una vida bien vivida puede inspirar a muchos. Mientras tanto, la situación de Carlos y Daniela continuaba deteriorándose. Supe por conocidos que se habían mudado a un pequeño departamento en la periferia, en un edificio antiguo sin ascensor. Carlos trabajaba de manera eventual en un negocio de mensajería, y Daniela había comenzado a vender cosméticos por catálogo. Ambos habían desaparecido de los círculos sociales que tanto valoraban. Un sábado por la mañana, mientras supervisaba la instalación de nuevos equipos en el aula de música, vi por la ventana a Carlos parado en la acera. No entró ni llamó. Solo se quedó observando por unos minutos, como si intentara reunir el valor para cruzar la puerta. Cuando nuestras miradas se encontraron, bajó la vista y se marchó. No sentí enojo ni satisfacción. Lo único que experimenté fue una certeza profunda. Las decisiones que tomé no habían sido un castigo, sino una lección que él debía aprender por sí mismo. La fundación era mi manera de asegurarme de que de algo doloroso naciera algo bueno. La llegada de la primavera trajo consigo nuevos proyectos para la fundación, un programa de becas universitarias y un convenio con un hospital local para ofrecer atención médica gratuita a niños en situación vulnerable. Cada avance me recordaba que estaba cumpliendo con el propósito que Mariana y yo habíamos soñado en tantas conversaciones de sobremesa. Una tarde, mientras revisaba solicitudes de becas en mi oficina, recibí una carta manuscrita. El sobre estaba arrugado y sin remitente, pero la caligrafía era inconfundible. La de Carlos. Dudé unos segundos antes de abrirla. «Papá», comenzaba. «No sé si estas palabras llegarán a cambiar algo, pero necesito decirlas. He pasado meses pensando en lo que hice, y aunque no puedo justificarlo, quiero que sepas que me arrepiento. La ausencia en el funeral de mamá es el mayor error de mi vida. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. Si alguna vez crees que puedo redimirme, estaré dispuesto a trabajar, aprender y reparar lo que pueda». Leí la carta 2 veces. Era breve, directa, y por primera vez no intentaba culpar a nadie más. Sin embargo, no respondí de inmediato. Sabía que las palabras, aunque sinceras, debían ir acompañadas de acciones sostenidas en el tiempo.
Un par de semanas después, vi a Carlos de nuevo. Estaba ayudando a descargar cajas de un camión de reparto frente a una tienda de abarrotes. Su aspecto había cambiado. El cabello más corto, la ropa sencilla, el rostro marcado por el cansancio, pero sin esa altivez que solía acompañarlo. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y esta vez él fue quien sostuvo la mirada. No intercambiamos palabras, solo un breve asentimiento de cabeza, suficiente para reconocer que, tal vez, el camino hacia una reconciliación no estaba completamente cerrado, pero aún quedaba mucho por recorrer. El verano llegó con un calor intenso, pero en la fundación el movimiento no se detenía. Las aulas estaban llenas de niños aprendiendo inglés, matemáticas y música. El huerto comunitario comenzaba a dar sus primeros frutos y los voluntarios trabajaban con un entusiasmo contagioso. Cada vez que caminaba por esos pasillos, podía sentir la presencia de Mariana en cada rincón, como si aprobara en silencio cada paso que dábamos. Una mañana, mientras organizábamos una campaña de recolección de útiles escolares, Patricia, la hermana de Mariana, me pidió hablar en privado. Nos sentamos en el pequeño jardín interior, bajo la sombra de un naranjo. «Antonio, sé que lo que hiciste con Carlos fue duro», me dijo, «pero también sé que lo hiciste para que entendiera el valor de las cosas. ¿Has pensado en darle una oportunidad aquí?» La pregunta me tomó por sorpresa. Patricia continuó. «Podría empezar en tareas sencillas, cargar cajas, ayudar en el huerto, algo que le recuerde lo que significa trabajar para los demás». Guardé silencio. Parte de mí temía que su presencia alterara la armonía que tanto habíamos construido. Otra parte, sin embargo, recordaba las palabras de Mariana. Siempre deja una puerta entreabierta para la reconciliación. 2 semanas después, sin avisarle, me acerqué al pequeño departamento donde vivían Carlos y Daniela. Él abrió la puerta. Su expresión mezclaba sorpresa y cautela. «Necesitamos manos en la fundación para el evento de inicio de curso», le dije. «No es un trabajo fijo, ni un favor. Es una oportunidad». Carlos asintió, casi sin procesarlo. Daniela, que estaba detrás, frunció el ceño, pero no dijo nada. Antes de irme, le aclaré. «Será bajo mis condiciones y con la supervisión de otros. Si quieres hacerlo, preséntate el lunes a las 8. No sabía si aparecería, pero esa invitación era el primer paso para medir si sus palabras de arrepentimiento iban en serio. El lunes llegó y, para mi sorpresa, Carlos apareció puntualmente en la puerta de la fundación. Llevaba una camiseta sencilla, jeans gastados y botas de trabajo. No había rastro de relojes caros ni de la actitud altiva que lo había acompañado durante años. Saludó con un buenos días, algo tímido, y esperó instrucciones. Lo asigné al área de logística, bajo la supervisión de Tomás, un voluntario veterano con carácter firme y poca tolerancia a la pereza. La tarea del día era pesada: descargar cajas con donaciones, clasificarlas y llevarlas al almacén. No escuché quejas. Vi cómo, gota a gota, el sudor le empapaba la frente mientras cargaba paquetes y los acomodaba con cuidado. A media mañana, durante el descanso, lo encontré sentado solo, bebiendo agua. Me acerqué. «¿Qué tal el primer día?», pregunté. «Más cansado de lo que imaginaba», admitió. «Pero se siente diferente, no como un castigo, sino como algo útil». «No», respondí. Solo asentí y seguí mi camino. Prefería que fuera él quien llenara los silencios con sus reflexiones. Durante las siguientes semanas, Carlos mantuvo la puntualidad y la disposición. No buscaba privilegios ni atajos. Lo vi interactuar con los niños, ayudar a armar estantes y hasta quedarse después del horario para terminar tareas pendientes. Poco a poco, los voluntarios comenzaron a aceptarlo, aunque con cautela. Daniela, en cambio, se mantenía al margen. Supe que seguía resentida y que no compartía la idea de que Carlos perdiera el tiempo en la fundación. Aún así, no logró disuadirlo.
Él parecía decidido a completar cada día, como si en cada caja cargada y cada tarea cumplida intentara reconstruir algo más que su reputación, su propia dignidad. Con el paso de los meses, la constancia de Carlos empezó a generar un cambio palpable. Los voluntarios, que al principio lo miraban con recelo, comenzaron a reconocer su esfuerzo. Tomás, que no regalaba elogios, comentó un día durante la comida: «Este muchacho trabaja duro. No sé qué historia tenga detrás, pero sabe ganarse el pan». Carlos también empezó a involucrarse más allá de las tareas físicas. Propuso ideas para optimizar el almacén y ayudar a organizar mejor los envíos a las comunidades rurales. Incluso acompañó a un grupo de voluntarios en una jornada de entrega de víveres a una zona afectada por inundaciones. Allí, al ver la gratitud de las familias que recibían ayuda, noté en su mirada algo nuevo, una mezcla de humildad y comprensión. Una tarde, al terminar una jornada especialmente larga, se acercó a mi oficina. «Papá, no espero que olvides lo que hice», dijo, con un tono que no había escuchado en años. «Pero quiero que sepas que, aunque no me aceptes como antes, voy a seguir viniendo. Esto…» Miró alrededor, hacia los pasillos llenos de vida. «Esto me está cambiando». No supe qué responder de inmediato. Simplemente le indiqué que cerrara la puerta y se sentara. Hablamos durante más de una hora. No fue una conversación de reconciliación total, pero sí un terreno neutral donde por primera vez en mucho tiempo no había reproches ni defensas, solo la voluntad de entendernos. Cuando se marchó, quedé mirando el escritorio donde todavía guardaba la foto boca abajo de aquel niño en bicicleta. Por primera vez me pregunté si pronto sería momento de ponerla de pie. El final de año llegó con la tradicional cena navideña de la fundación. Era un evento especial. Largas mesas decoradas con manteles rojos y verdes, luces cálidas colgando del techo y el aroma de pavo y ponche llenando el aire. Los niños cantaban villancicos mientras voluntarios y familias compartían historias de gratitud. Mariana siempre amó esta época, y yo procuraba que cada detalle mantuviera viva su esencia. Carlos llegó temprano ese día, vestido con una camisa blanca sencilla y un suéter gris. No buscó un lugar destacado, sino que se dedicó a servir platos y repartir bebidas a los asistentes. Observé cómo se detenía a escuchar a los ancianos, cómo se agachaba para conversar con los más pequeños, y cómo sonreía sin que hubiera cámaras ni público que aplaudiera. En un momento, mientras él acomodaba sillas, Patricia se acercó a mí y susurró: «Míralo bien, Antonio. Ya no es el mismo hombre que perdió todo». La noche avanzó entre risas y música. Antes de cerrar el evento, tomé el micrófono para agradecer a todos los que hacían posible la labor de la fundación. Al terminar, Carlos se acercó con un sobre en la mano. «Es una pequeña donación», dijo. «Lo gané trabajando por mi cuenta estos meses. Quiero que sirva para las becas». Abrí el sobre. Eran apenas unos miles de pesos, pero el valor simbólico era incalculable. Lo miré a los ojos y asentí sin palabras. Fue un gesto que no borraba el pasado, pero que abría un camino hacia algo nuevo. Esa noche, al llegar a casa, tomé la foto enmarcada del niño en bicicleta y por primera vez en años la coloqué sobre mi escritorio con la imagen mirando al frente. No era perdón total, pero sí un paso firme hacia él. El nuevo año trajo consigo una energía renovada. La fundación estaba en plena expansión y Carlos seguía apareciendo cada mañana, incluso antes que muchos voluntarios veteranos. Comenzó a liderar pequeños grupos de trabajo, enseñando a clasificar donaciones y coordinar envíos. Aunque no lo reconocía abiertamente, podía ver que había desarrollado un orgullo genuino por lo que hacía. Un sábado, organizamos una jornada especial para rehabilitar un centro comunitario en un barrio marginado. Carlos se ofreció como voluntario para dirigir la cuadrilla de pintura. Trabajó sin descanso,
con el rostro y las manos manchadas de colores, bromeando con los jóvenes y animándolos a no rendirse bajo el sol. Cuando terminamos, el edificio lucía como nuevo y las familias del barrio nos recibieron con aplausos y comida casera. Esa tarde, mientras regresábamos en la camioneta de la fundación, Carlos rompió el silencio. ¿Sabes? Creo que por fin entiendo lo que mamá intentaba enseñarme, que no se trata de lo que tienes, sino de lo que das. Sus palabras no fueron dramáticas ni buscaban un efecto inmediato, sonaban auténticas, y eso, más que cualquier otra cosa, me dio esperanza. Pocos días después, Patricia me invitó a cenar. Durante la comida, me dijo sin rodeos: Antonio, creo que ha llegado el momento de que cierres este ciclo. No estoy diciendo que olvides, pero sí que reconozcas el cambio. Esa noche, en casa, pensé en sus palabras. Miré la foto de Mariana y sentí que en silencio me daba su aprobación. Quizá había llegado el momento de dar un paso más hacia la reconciliación. Decidí que la oportunidad sería durante la próxima reunión de planeación de la fundación. Carlos estaría allí como parte del equipo, pero esta vez, no solo como voluntario. La reunión de planeación se llevó a cabo un jueves por la mañana en la sala principal de la fundación. Las mesas estaban dispuestas en forma de U, con carpetas, tazas de café y proyector listo. Los voluntarios y coordinadores iban tomando asiento, charlando entre ellos. Carlos llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo, y se sentó al fondo, como siempre, evitando llamar la atención. Cuando todos estuvieron presentes, inicié la sesión repasando los logros del año anterior. Más de 200 becas entregadas, 3 programas comunitarios nuevos y una red sólida de donantes. Luego, hice una pausa. Hoy, además de planificar el año, quiero reconocer públicamente a una persona que ha demostrado que el cambio es posible cuando se acompaña de compromiso y humildad. Vi cómo Carlos levantaba la mirada, desconcertado. Carlos Torres, continué. Comenzaste aquí cargando cajas y hoy eres una pieza clave en la logística de esta fundación. Tus acciones han hablado más que tus palabras y creo que Mariana estaría orgullosa de ver lo que estás construyendo. Hubo un aplauso general. Carlos, visiblemente emocionado, se puso de pie, asintió en silencio y volvió a sentarse. No intentó hablar, pero su expresión lo decía todo. Gratitud y un alivio profundo. Al final de la reunión, me esperó en la puerta. Gracias, dijo, y esta vez no había ni rastro de soberbia, solo sinceridad. No me lo agradezcas a mí, respondí. Agradece a la oportunidad que decidiste aprovechar. Salió del salón con una sonrisa pequeña, pero genuina. Por primera vez, sentí que el muro entre nosotros se había agrietado lo suficiente como para dejar pasar la luz. La oportunidad de cerrar el ciclo llegó unas semanas después, durante el aniversario de la fundación. El evento era grande. Música en vivo, discursos de agradecimiento, entrega de reconocimientos a voluntarios y la presencia de decenas de familias beneficiadas. En el escenario, detrás de mí, una gran fotografía de Mariana sonreía bajo un arco de flores blancas. Al final de la ceremonia tomé el micrófono y pedí que Carlos me acompañara. Se levantó con evidente nerviosismo, bajo la mirada curiosa de todos. Cuando estuvo a mi lado, dije: hace tiempo, este hombre y yo nos encontramos en lados opuestos de un abismo hecho de errores, dolor y orgullo. Pero hoy, frente a ustedes, quiero reconocer no solo su esfuerzo, sino su transformación. Carlos, aquí tienes un lugar, si así lo quieres, para seguir construyendo un legado junto a esta comunidad. El aplauso fue ensordecedor. Carlos me miró y en sus ojos vi algo que no había visto en años: paz. No hubo abrazos dramáticos ni lágrimas exageradas. Simplemente nos dimos la mano, fuerte, como dos hombres que habían recorrido un camino largo para encontrarse de nuevo. Esa noche, después de que todos se fueron, caminé solo por la casa. En la biblioteca,
Me detuve frente a una vitrina donde guardaba objetos significativos. Allí, junto a una foto de Mariana y a la primera placa de la fundación, coloqué la imagen de Carlos de niño sobre su bicicleta. No como un recordatorio de lo perdido, sino como un símbolo de lo recuperado. Mientras apagaba las luces, sentí que Mariana, en algún lugar, sonreía. La justicia se había cumplido, pero más importante aún, la reconciliación había comenzado.